millonario llega sin avisar a la hora del almuerzo y no puede creer lo que ve: los trillizos de 7 años de la empleada almorzando en su mesa. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El Mercedes-Benz S450 plateado se deslizó silenciosamente por el portón automático de la mansión en el barrio de Salamanca, sus ruedas susurrando contra el asfalto mojado del garaje subterráneo. Eduardo Martínez apagó el motor y permaneció inmóvil por unos segundos, observando a través del parabrisas las gotas de lluvia que aún escurrían por el vidrio. A sus 42 años, era un hombre de porte elegante, con el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y ojos marrones que rara vez revelaban emoción. Su traje italiano de 3.000 euros no presentaba una sola arruga, incluso después de 12 horas de vuelo directo desde Madrid. El viaje de negocios había sido un éxito parcial. Había logrado cerrar 2 contratos importantes para su empresa de importación, pero las noticias sobre irregularidades fiscales que había recibido por teléfono durante el vuelo lo dejaban inquieto. 20 años construyendo un imperio comercial, y ahora la agencia tributaria investigaba transacciones que ni siquiera recordaba haber autorizado. Respiró hondo, ajustó la corbata Hermès azul marino y salió del coche, llevando solo una carpeta de cuero italiano. El ascensor privado lo condujo directamente al vestíbulo principal de la residencia de 1.200 metros cuadrados. El silencio habitual de la casa lo recibió, roto solo por el zumbido discreto del aire acondicionado central. Marta, su empleada doméstica, probablemente estaba en la parte trasera de la propiedad, ocupándose de las tareas rutinarias. La mujer era una pieza fundamental en el engranaje perfecto de su vida organizada. Llegaba siempre a las 7 de la mañana, trabajaba en absoluto silencio y desaparecía puntualmente a las 5 de la tarde, como un fantasma eficiente. Eduardo caminó por los pasillos de mármol de Carrara, sus zapatos Oxford resonando levemente contra el piso pulido. Las paredes exhibían una colección cuidadosamente curada de arte contemporáneo español. Obras de artistas como Juan Gris, Salvador Dalí y Pablo Picasso que habían costado pequeñas fortunas, pero que él rara vez se detenía a admirar. Eran inversiones, no pasiones. La decoración minimalista en tonos de blanco, gris y negro creaba una atmósfera de sofisticación fría, exactamente como él prefería. Al acercarse al comedor, un sonido inesperado lo hizo detenerse abruptamente. Voces infantiles, risas suaves, el ruido de cubiertos contra porcelana. Eduardo frunció el ceño, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. En 5 años jamás había encontrado a una sola persona además de Marta en su casa. La empleada seguía rigurosamente las reglas establecidas en su primer día de trabajo: absoluta discreción, invisibilidad total, silencio completo. Sus pasos se volvieron más cautelosos mientras se dirigía a la entrada del comedor. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. 3 niños idénticos, aparentando 7 u 8 años, estaban sentados alrededor de su mesa de madera de roble, comiendo tranquilamente en platos de porcelana española que costaban más de 500 euros cada uno. Los trillizos llevaban ropa sencilla pero limpia, camisetas polo azules y pantalones vaqueros, y sus modales en la mesa eran sorprendentemente refinados. «Gabriel, pásame la sal, por favor», dijo el niño, sentado a la derecha, su voz educada y clara. «Claro, Miguel», respondió otro, extendiendo el salero de cristal con cuidado. «¿Crees que mamá tardará mucho en volver?» El tercer niño, claramente el más observador del trío, miró a su hermano con una expresión seria. «Rafael, mamá dijo que tenía que limpiar toda la biblioteca hoy. Siempre se tarda cuando tiene muchos libros que organizar».
Eduardo permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, observando la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. Los niños comían paella, probablemente la que Marta preparaba los jueves, pero lo hacían con una elegancia natural que contrastaba drásticamente con sus orígenes humildes. Sostenían los cubiertos correctamente, masticaban con la boca cerrada y conversaban en voz baja, demostrando una educación que muchos niños de su propia clase social no poseían. «Niños», la voz de Marta resonó desde el pasillo trasero, cargada de urgencia y preocupación. «Niños, ¿dónde están?» Eduardo vio el pánico instantáneo en los rostros de los trillizos. Gabriel, el que parecía ser el líder natural del grupo, se levantó rápidamente de la silla, sus ojos marrones agrandados por el miedo. «Mamá nos está buscando», susurró a sus hermanos. Dijo que no saliéramos del cuartito de atrás. Miguel y Rafael también se levantaron, pero con movimientos cuidadosos, como si temieran romper algo valioso. Era evidente que sabían exactamente dónde estaban y comprendían la gravedad de la situación. Rafael, el más pequeño por unos minutos, miró directamente a Eduardo y lo vio parado en la entrada del comedor. «Mamá», gritó con voz temblorosa, «hay un hombre aquí». El sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo, y Marta apareció en la entrada del comedor como una tormenta de nerviosismo y desesperación. A sus 35 años, era una mujer de belleza simple pero impactante, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y ojos verdes que normalmente transmitían serenidad. Ahora, sin embargo, esos mismos ojos estaban llenos de terror. «Señor Eduardo», comenzó, su voz entrecortada, las manos temblando visiblemente. «Yo no sabía que usted había vuelto. Puedo explicar, juro que puedo explicar todo». Eduardo continuó en silencio, estudiando la escena ante él. Marta vestía su uniforme de servicio, blusa blanca y pantalón negro, pero por primera vez en 5 años no parecía tener el control total de la situación. Los 3 niños se habían colocado inconscientemente entre la madre y él, como pequeños soldados listos para defender su fortaleza familiar. «La lluvia», continuó Marta, las palabras saliendo en ráfagas nerviosas. «Llovió tanto esta mañana que el patio trasero se inundó completamente. La habitación donde están, el agua estaba entrando por debajo de la puerta. No podía dejarlos allí, podrían enfermarse. Fue solo por hoy, señor Eduardo. Prometo que nunca más». «¿Cuántos años tienen?» Eduardo finalmente habló, su voz controlada pero curiosa. La pregunta tomó a Marta por sorpresa. Ella esperaba gritos, despido inmediato, quizás incluso amenazas. No era una pregunta simple sobre la edad de sus hijos. 7 años, señor. Nacieron el mismo día, con diferencia de pocos minutos. Eduardo asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre los 3 rostros infantiles que lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Había algo en esos niños que lo intrigaba profundamente. No era solo la sorprendente educación o la postura digna, era algo más sutil, más profundo, una inteligencia brillante que emanaba de sus ojos, una madurez prematura que hablaba de responsabilidades asumidas demasiado pronto. «¿Cómo se llaman?», preguntó, dirigiéndose directamente a los trillizos. Gabriel, el más valiente, dio un paso al frente. «Yo soy Gabriel, señor. Estos son mis hermanos Miguel y Rafael. Pedimos disculpas por usar su mesa. No queríamos causar problemas para mamá». La formalidad de la respuesta y la genuina preocupación por el bienestar de la madre tocaron algo que había estado dormido en el pecho de Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había demostrado tal lealtad en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que presenció amor incondicional, expresado de manera tan pura? «Terminen de comer», dijo finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. «Después hablamos».
Marta lo miró con absoluta incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo Martínez, el hombre que había despedido a una empleada anterior por romper una tasa de 50 euros, estaba permitiendo que 3 niños terminaran de almorzar en su mesa de comedor de 20.000 euros. Eduardo se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás una familia en shock y una pregunta que resonaría en su mente durante los próximos meses. ¿Cuándo fue la última vez que su casa había parecido verdaderamente un hogar? Eduardo se refugió en su oficina privada, un ambiente austero dominado por una mesa de roble maciza y estanterías repletas de informes financieros organizados cronológicamente. Las paredes exhibían diplomas enmarcados: MBA por la Universidad Complutense de Madrid, especialización en comercio exterior por la Universidad de Barcelona, y fotografías de él saludando a políticos y empresarios influyentes. Se sentó en su sillón de cuero alemán y fingió revisar correos electrónicos en el portátil, pero sus pensamientos permanecían fijos en la escena del comedor. Durante los 15 años siguientes al divorcio, Eduardo había construido una rutina meticulosamente organizada que eliminaba sorpresas y emociones inconvenientes. Se despertaba a las 5:30, hacía ejercicio en el gimnasio privado del 10º piso de su ático empresarial, tomaba café solo leyendo informes económicos y se dirigía a la oficina donde dirigía un equipo de 40 empleados. Regresaba a casa después de las 9 de la noche, cenaba viendo noticieros internacionales y dormía exactamente a las 11. Los fines de semana estaban dedicados a eventos sociales obligatorios o viajes de negocios. La presencia de los trillizos había roto esa estructura cuidadosamente construida como una piedra lanzada contra vidrio templado. No podía concentrarse en los correos sobre la investigación fiscal que amenazaba su empresa. Sus acciones en la bolsa habían perdido el 12% de su valor en los últimos 2 meses, y el departamento legal exigía respuestas urgentes sobre transacciones cuestionables realizadas por su socio minoritario. Pero todo eso parecía secundario ante la imagen de los 3 niños comiendo con dignidad natural en su mesa de roble. Un golpe discreto en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Entre», dijo, ajustando automáticamente la postura erguida que mantenía durante todas las interacciones profesionales. Marta apareció en el umbral, llevando una bandeja con café y galletas caseras. Sus movimientos eran cuidadosos, como si caminara sobre hielo fino. En 5 años de trabajo, nunca había entrado en la oficina privada sin ser expresamente invitada. «Señor Eduardo, le traje su café de la tarde», dijo con voz controlada, aunque Eduardo pudo percibir la tensión detrás de la formalidad. «Los niños terminaron de almorzar y están ayudando a organizar los platos. Saben que hicieron algo mal». Eduardo gesticuló para que ella colocara la bandeja sobre la mesa auxiliar y permaneciera. «Siéntate, Marta. Necesitamos hablar». La empleada dudó. En 5 años, nunca se había sentado en su presencia, excepto cuando firmó el contrato de trabajo. Lentamente se acomodó en la silla de visitantes, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. «¿Por qué nunca me contaste sobre los niños?», Eduardo preguntó, su voz desprovista de juicio, pero cargada de curiosidad genuina. Marta respiró hondo antes de responder. «Usted siempre dejó muy claro que valoraba su privacidad y tranquilidad. Cuando me contrató, dijo que no toleraría ruido, desorden o complicaciones personales interfiriendo en el trabajo. Yo necesitaba este empleo, señor Eduardo. Después de que mi esposo murió, en el accidente en la constructora, este trabajo se convirtió en nuestra única fuente de ingresos». «¿Cómo lograste mantenerlos escondidos tanto tiempo?». «Durante el periodo escolar,
Ellos están en la escuela pública del barrio donde vivimos, en Vallecas. Los dejo allí a las 6 de la mañana y mi vecina, doña Concepción, los recoge a las 5 de la tarde. En las vacaciones... Marta pausó, buscando las palabras correctas. Tenía un acuerdo con el administrador del edificio donde vivimos. Ellos se quedaban en el salón de fiestas vacío durante el día, estudiando con material que yo llevaba de la biblioteca del señor. Eduardo levantó una ceja. Material de mi biblioteca. Libros que usted nunca más abría, explicó Marta rápidamente. Enciclopedias, libros de matemáticas básicas, literatura clásica, siempre los devolvía al lugar exacto. Los niños son muy cuidadosos, nunca dañaron nada. ¿Y hoy? Hoy llovió tanto que el salón de fiestas se inundó completamente. El administrador dijo que tardaría días en secar. No tenía otro lugar para dejarlos, y usted estaba de viaje. Pensé que podría mantenerlos en el patio trasero, en el cuarto de depósito. Son muy obedientes, señor Eduardo. Pero la lluvia inundó hasta allí. Eduardo observó a Marta cuidadosamente. La mujer hablaba con brutal honestidad, sin intentar minimizar su transgresión de las reglas establecidas. Había una dignidad en su postura que lo impresionaba. Incluso enfrentando la posibilidad de despido, no suplicaba ni se humillaba. «Háblame de ellos», dijo Eduardo, sorprendiéndose de su propio interés. El rostro de Marta se iluminó instantáneamente, como si se hubiera encendido una lámpara. En sus ojos. Gabriel es el líder natural. Siempre cuida de sus hermanos menores, incluso siendo solo unos minutos mayor. Tiene una facilidad increíble con los números. Puede hacer cálculos mentales que yo necesito usar calculadora. Miguel adora leer. Devora cualquier libro que puede encontrar, desde cómics hasta enciclopedias. Y Rafael sonrió con ternura maternal. Rafael ve el mundo de manera diferente. Dibuja cosas increíbles, crea historias fantásticas, siempre está imaginando algo nuevo. ¿Estudian en una escuela pública? Sí, señor. El CEI Profesor Juan Silva, en Vallecas. No es la mejor escuela, pero las profesoras son dedicadas. Los chicos siempre están entre los primeros de la clase. Eduardo permaneció en silencio por unos minutos, procesando la información. Durante los últimos 15 años, se había convencido de que el éxito era sinónimo de aislamiento emocional. Las relaciones eran complicaciones innecesarias, que obstaculizaban la eficiencia empresarial. Incluso su matrimonio había sido más una asociación estratégica que una unión basada en el amor. Dos familias influyentes consolidando poder político y económico. ¿Dónde están ahora?, preguntó finalmente. En la biblioteca, organizando los libros que movieron esta mañana. Les enseñé que cuando usamos algo que no es nuestro, debemos dejar todo aún más organizado de lo que lo encontramos. Eduardo asintió, una idea inesperada formándose en su mente. Voy a hablar con ellos. Señor Eduardo. Marta se levantó rápidamente, alarma evidente en su voz. Son solo niños. Si usted quiere despedirme, lo entenderé. Perfectamente, pero por favor, no los asuste. Ya han pasado por suficientes traumas con la muerte de su padre. No voy a despedirla, Marta, dijo Eduardo, sorprendido por su propia decisión. Y no voy a asustar a los niños, solo quiero hablar con ellos. La biblioteca ocupaba todo el segundo piso del ala este de la mansión, con estanterías de roble que iban del suelo al techo y una escalera deslizante de bronce para alcanzar los volúmenes más altos. Eduardo había heredado la mayoría de los libros de su padre, un coleccionista obsesivo que acumuló primeras ediciones y obras raras, sin nunca tener tiempo para leerlas. Al entrar en el ambiente, encontró a los trillizos trabajando en absoluto silencio. Gabriel estaba en la escalera reorganizando volúmenes de filosofía clásica,
Miguel hojeaba cuidadosamente un ejemplar de Dom Casmurro de Machado de Assis, absorto en la lectura. Rafael había encontrado una colección de libros de arte y copiaba meticulosamente un dibujo de Leonardo da Vinci en una hoja de papel que claramente había traído de casa. «Buenas tardes», dijo Eduardo suavemente para no asustarlos. Los tres niños se giraron simultáneamente, como soldaditos en formación. Gabriel bajó rápidamente de la escalera y los tres se posicionaron uno al lado del otro, esperando instrucciones. «¿Les gusta leer?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso. «Sí, señor», respondió Miguel, apretando el libro de Machado contra el pecho. «La mamá siempre dice que los libros son ventanas a mundos que nunca podríamos visitar de verdad. ¿Y tú?», Eduardo se dirigió a Rafael, señalando el dibujo. «¿Te gusta el arte?». Rafael se sonrojó levemente, pero respondió con voz firme. «Me gusta dibujar cosas bonitas. Cuando dibujo, olvido que somos pobres». La brutal honestidad de la respuesta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. En sus 42 años de vida, rodeado de lujo y comodidad, nunca había conocido a un niño que tuviera una conciencia tan aguda de su propia condición socioeconómica. «¿Y tú, Gabriel? ¿Qué más te gusta hacer?». «Me gustan los números, señor. Los números no mienten y siempre tienen sentido. Cuando crezca, quiero ayudar a mamá con las cuentas de la casa para que ella no se preocupe». Eduardo observó los tres rostros infantiles y vio en ellos una madurez que lo perturbaba profundamente. A los 7 años ya llevaban responsabilidades y preocupaciones que deberían ser exclusivas del mundo adulto. Pero había algo más, una inteligencia brillante que emanaba de sus ojos, un potencial desperdiciado que el sistema educativo español jamás sería capaz de desarrollar adecuadamente. «¿Puedo ver el dibujo?», preguntó a Rafael. El niño le entregó la hoja con manos temblorosas. La reproducción del dibujo de Da Vinci era impresionantemente detallada para un niño de 7 años. Cada línea, cada sombreado, había sido copiado con precisión casi fotográfica. «Esto es muy bueno», dijo Eduardo sinceramente. «Muy bueno». La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como un rayo de sol atravesando nubes oscuras, y Eduardo sintió algo extraño suceder en su pecho, una sensación que no experimentaba en años. Por primera vez en décadas, Eduardo Martínez estaba genuinamente interesado en algo que no involucraba lucro o ventaja estratégica. Estaba interesado en 3 pequeños seres humanos que habían invadido su mundo perfectamente organizado y dejado huellas indelebles en su alma cuidadosamente blindada. Los días siguientes pasaron con Eduardo observando discretamente la rutina de Marta y los niños. Durante una semana, permitió que se quedaran en la parte trasera de la propiedad durante el día, una excepción temporal que él mismo no podía explicar completamente. Las lluvias de enero en Madrid habían sido particularmente intensas ese año, y el salón de fiestas del edificio donde vivían aún estaba en reforma tras los daños causados por la inundación. Eduardo comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Marta siempre llegaba con 2 bolsas, además de su bolso personal. Una contenía la merienda de los niños, invariablemente bocadillos caseros y frutas envueltas en papel de aluminio. La otra descubrió observando por la ventana de su oficina. Llevaba libros y cuadernos que ella había comprado con su propio salario. Durante el almuerzo, no solo supervisaba la alimentación de sus hijos, sino que conducía verdaderas clases improvisadas, enseñando matemáticas, lengua española e historia con una dedicación que hacía que muchos profesores particulares de élite parecieran amateurs. El jueves de la segunda semana, Eduardo decidió interrumpir su rutina habitual. En lugar de salir directamente a la oficina a las 7:30,
Permaneció en el jardín de invierno adyacente a la cocina, fingiendo leer informes mientras observaba la dinámica familiar a través de las puertas de vidrio. Lo que presenció lo dejó profundamente perturbado. Gabriel estaba enseñando a Rafael a resolver problemas de multiplicación usando garbanzos como ábacos improvisados. Miguel. Marta leía en voz alta fragmentos de El Principito para los trillizos, haciendo diferentes voces para cada personaje. Marta circulaba entre ellos, corrigiendo pronunciaciones, explicando conceptos complejos con paciencia infinita y demostrando un conocimiento académico que contrastaba drásticamente con su ocupación como empleada doméstica. «Mamá», Rafael preguntó durante una pausa en la lectura, ¿por qué el príncipe estaba triste cuando encontró al piloto? Marta se sentó al lado de sus hijos en la mesa sencilla de fórmica que Eduardo había comprado años atrás para el espacio de los empleados. Porque estaba lejos de casa, hijo. A veces, cuando estamos en lugares diferentes a los que conocemos, nos sentimos perdidos y solitarios. ¿Como nosotros aquí en casa del señor Eduardo?, Miguel preguntó con inocencia infantil. No, hijo, no estamos perdidos, estamos trabajando para construir un futuro mejor. Hay una diferencia entre estar lejos de casa por necesidad y estar perdido por elección. Eduardo sintió un apretón en el pecho al percibir la sutileza de la explicación. Marta estaba enseñando a sus hijos sobre la dignidad en el trabajo, sobre propósito y determinación, conceptos que muchos adultos de su clase social jamás habían comprendido verdaderamente. Ese mismo día, durante la tarde, una llamada de su contador principal interrumpió una reunión importante. La situación fiscal de la empresa se estaba deteriorando rápidamente. La agencia tributaria había encontrado discrepancias significativas en las declaraciones de los últimos 3 años, todas relacionadas con operaciones coordinadas por Roberto Almada, su socio minoritario, con 15% de las acciones. Eduardo, necesitamos hablar urgentemente, dijo Enrique Tavares, contador de la empresa desde hacía 15 años. Las irregularidades son más graves de lo que imaginábamos. Roberto puede haber usado la empresa para lavar dinero de origen dudoso. Eso es imposible, respondió Eduardo, aunque una semilla de duda ya estaba germinando en su mente. Reviso personalmente todos los contratos importantes. No estos. Roberto usó una cláusula del contrato societario que permite operaciones de hasta 500.000 euros sin aprobación previa del socio mayoritario. Fueron decenas de transacciones pequeñas que sumadas llegan a 20 millones de euros. Eduardo colgó el teléfono con las manos temblando. En 20 años construyendo su reputación empresarial, jamás había enfrentado una crisis que amenazara no solo su patrimonio, sino su integridad personal. Si las acusaciones se confirmaban, podría enfrentar un proceso penal por asociación con lavado de dinero, incluso siendo víctima de manipulación. Esa noche, por primera vez en años, Eduardo no pudo dormir. Caminó por la mansión silenciosa, pasando por el comedor donde había encontrado a los trillizos una semana antes. La mesa de roble brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal, pero parecía extrañamente vacía y fría. Se dirigió a la biblioteca y encontró, olvidado sobre un sillón, el dibujo que Rafael había hecho. Una reproducción perfecta de la Mona Lisa que el niño había copiado de un libro de arte. Se sentó en el sillón sosteniendo el papel simple como si fuera un documento legal importante. Allí estaba la prueba tangible de un talento extraordinario, siendo desperdiciado por falta de oportunidades. Rafael, con solo 7 años, demostraba habilidades artísticas que muchos estudiantes de bellas artes llevaban años para desarrollar.
Gabriel resolvía problemas matemáticos mentalmente con una velocidad que impresionaría a profesores universitarios. Miguel devoraba literatura clásica con una comprensión profunda que rivalizaba con estudiantes de secundaria. Y él, Eduardo Martínez, con todos los recursos financieros del mundo, estaba enfrentando la posibilidad de perderlo todo por culpa de la avaricia y la negligencia. La ironía era cruel. Una familia de pobres dignos demostraba riqueza verdadera mientras él, rodeado de lujo, descubría la fragilidad de su fortuna construida sobre cimientos cuestionables. A la mañana siguiente, Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió. En lugar de ir directamente a la oficina para enfrentar la crisis fiscal, se dirigió a Vallecas por primera vez en su vida. Necesitaba ver dónde Marta y los niños vivían, entender la realidad de sus vidas más allá de los muros de su mansión. El trayecto de su coche por los barrios periféricos de Madrid fue un viaje a través de un país que conocía solo a través de estadísticas económicas e informes sociológicos. Las calles estrechas, casas simples, comercio popular y multitudes, circulando por el transporte público, creaban un mosaico urbano completamente ajeno a su experiencia de vida. Cuando finalmente localizó la dirección de Marta, un edificio de 5 pisos construido por el programa de vivienda social, Eduardo permaneció en el coche durante varios minutos, procesando el contraste brutal entre ese ambiente y su mansión en los jardines. El edificio estaba bien conservado pero claramente modesto, con pisos de 50 metros cuadrados albergando familias enteras. Eduardo observó a niños jugando en el pequeño parque central, mujeres tendiendo ropa en los balcones, hombres regresando del trabajo en uniformes de empresas de Mindodes, limpieza, seguridad y construcción. Era un microcosmos de España trabajadora que jamás había experimentado personalmente. Cuando Marta apareció en la ventana del tercer piso y lo vio parado junto al coche, la expresión de pánico en su rostro fue visible incluso a distancia. Desapareció de la ventana y apareció en la planta baja en menos de 2 minutos, corriendo hacia el coche con los 3 niños detrás de ella. «Señor Eduardo», dijo, ofegante de nerviosismo, «¿ha pasado algo? ¿Por qué ha venido aquí?» Eduardo salió del coche y observó a los trillizos, que llevaban uniformes escolares impecables a pesar de 1900. La simplicidad de la tela. Incluso en su entorno familiar mantenían la postura respetuosa y educada que había notado en la mansión. «Quería conocer dónde ustedes viven», dijo simplemente, aún procesando la experiencia de estar allí. «¿El señor quiere subir?», preguntó Marta dudosa, claramente avergonzada por la modestia de su residencia. Eduardo asintió, y el camino hasta el tercer piso fue una revelación. El piso de 2 habitaciones era pequeño pero organizadísimo. La sala combinada con la cocina exhibía muebles sencillos pero bien cuidados, paredes decoradas con dibujos de los niños enmarcados en marcos baratos pero cuidados. Una pequeña estantería de madera contrachapada albergaba decenas de libros de segunda mano, todos organizados por autor y tema. Lo que más impresionó a Eduardo fue el ambiente de estudio improvisado en el cuarto de los niños. Una mesa de madera sencilla servía como escritorio. En una sala colectiva, con 3 sillas de plástico dispuestas alrededor, pilas de cuadernos escolares, lápices organizados en latas de margarina reutilizadas y mapas de España pegados en la pared, creaban un centro de aprendizaje que rivalizaba en organización con cualquier biblioteca privada de élite. «Los niños estudian aquí todas las noches», explicó Marta, con orgullo evidente en su voz. 2 horas de tarea, 1 hora de lectura libre y 1 hora de actividades creativas. Los fines de semana,
Visitamos bibliotecas públicas y museos gratuitos. Eduardo se sentó en una de las sillas de plástico y observó los cuadernos escolares esparcidos por la mesa. Las páginas revelaban caligrafías cuidadas, ejercicios de matemáticas resueltos correctamente, redacciones que demostraban un vocabulario avanzado para niños de 7 años. Allí, en 50 metros cuadrados de espacio, estaba ocurriendo una educación más sólida y dedicada que en muchas escuelas privadas de élite que él conocía. «Marta», dijo Eduardo finalmente, «necesitamos hablar». Y por primera vez en años, Eduardo Martínez estaba listo para una conversación que no involucraba lucro, estrategia empresarial o ventaja competitiva. Estaba listo para hablar sobre valores, oportunidades y responsabilidad social con una mujer que, ahora descubría, era infinitamente más rica que él en todo lo que verdaderamente importaba. Eduardo permaneció en el piso de Marta por casi 2 horas, una eternidad considerando que jamás había pasado tanto tiempo en un ambiente social sin una agenda específica. Los trillizos, inicialmente tímidos con su presencia en ese espacio íntimo, gradualmente se relajaron y comenzaron a demostrar sus rutinas habituales. Gabriel organizó meticulosamente sus libros de matemáticas, explicando a Eduardo cómo había desarrollado un sistema propio para resolver problemas complejos. Miguel recitó fragmentos enteros de El cantar de los cantares que había memorizado, su pronunciación impecable a pesar de su edad. Rafael mostró decenas de dibujos guardados en una carpeta improvisada, cada obra revelando una evolución técnica impresionante. «¿Cómo logras enseñarles todo esto?», preguntó Eduardo a Marta mientras observaba a Rafael explicar las técnicas de sombreado que había aprendido solo. «No enseño, señor Eduardo, solo creo oportunidades para que ellos aprendan», respondió Marta, preparando un café simple en una cafetera italiana que claramente había sido un regalo valioso. «Cuando era joven, antes de casarme, hice un curso técnico en contabilidad. Siempre amé los números y la organización. Después de que Antonio murió», su voz se quebró momentáneamente, «me di cuenta de que la única herencia real que podía dejar a mis hijos era el conocimiento. Nadie puede robar la educación». Eduardo aceptó la taza de café, notando que la porcelana, aunque simple, estaba impecable. Todo en el piso reflejaba el mismo patrón. Modesto, pero cuidadosamente mantenido, organizado con precisión militar, limpio al extremo. Era evidente que Marta aplicaba a su propia casa los mismos criterios de excelencia que demostraba trabajando en su mansión. «¿Por qué nunca volviste a trabajar en contabilidad?», preguntó, genuinamente curioso. «¿Quién va a contratar a una contadora que estuvo 10 años fuera del mercado? Además, los niños necesitaban que estuviera presente. Trabajar como empleada doméstica me permite mantener a la familia y aún tener tiempo para educarlos adecuadamente. Es un sacrificio temporal». La palabra temporal resonó en la mente de Eduardo. Marta hablaba sobre su situación actual como una fase transitoria, no como un destino permanente. Tenía objetivos claros, estrategia definida, visión a largo plazo, cualidades que él valoraba en ejecutivos senior de su empresa. «¿Y cuál es el plan a largo plazo?», preguntó Eduardo, acomodándose más cómodamente en la silla de plástico. Marta sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Eduardo vio verdadera alegría en sus ojos. «Cuando los niños cumplan 10 años y puedan quedarse solos con seguridad, planeo volver a estudiar, hacer una carrera en administración o ciencias contables, abrir mi propia consultoría para pequeñas empresas. Hay muchos comerciantes aquí en el barrio que necesitan ayuda con la organización financiera, pero no pueden pagar grandes despachos de contabilidad». Eduardo observó a los tres
Niños que habían montado espontáneamente una especie de escuela improvisada en la sala, con Gabriel enseñando matemáticas a sus hermanos usando monedas como material didáctico. La escena le recordó su propia infancia privilegiada, cuando profesores particulares venían a su casa a enseñar materias que él consideraba tediosas e irrelevantes. Gabriel llamó suavemente. «Ven aquí un momento». El niño se acercó con una postura respetuosa, pero sin el miedo que había mostrado en los primeros encuentros. «¿Te gusta trabajar con números?» «Sí, señor, los números son como rompecabezas que siempre tienen solución. Cuando resuelvo problemas difíciles, siento como si estuviera descubriendo secretos del mundo». Eduardo sonrió involuntariamente. La descripción del niño resonaba con sus propios sentimientos sobre análisis financiero, pero expresados con la poesía infantil que él había perdido hace décadas. «¿Quieres ver un problema real que estoy tratando de resolver?» Gabriel asintió entusiastamente y Eduardo sacó su teléfono, abriendo una hoja de cálculo financiera simplificada de la empresa. Explicó el concepto básico: ingresos, gastos, lucro neto, inversiones. Gabriel absorbió cada información con intensa concentración, haciendo preguntas pertinentes que sorprendieron a Eduardo por su sofisticación. «Señor Eduardo», dijo Gabriel después de estudiar los números durante 15 minutos, «hay algo extraño aquí. Estos gastos no tienen sentido con estos ingresos». Eduardo frunció el ceño, mirando más atentamente la hoja de cálculo. Gabriel estaba señalando exactamente las discrepancias que habían generado la investigación fiscal. Transacciones que él mismo no había notado inicialmente porque estaban camufladas en la complejidad de los informes completos. «¿Cómo te diste cuenta de esto tan rápido?» «Es como cuando mamá hace las cuentas de la casa. Si gastamos más de lo que ganamos, tiene que venir dinero de algún lugar. Pero aquí», Gabriel señaló una serie de débitos. «El dinero está saliendo sin motivo claro. Es como si alguien estuviera tomando dinero escondido». La simplicidad de la explicación impactó a Eduardo como un rayo. Un niño de 7 años, usando lógica básica y observación cuidadosa, había identificado el mismo problema que costaría miles de euros en honorarios para que peritos contables lo investigaran. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era Enrique Tavares, su contador. «Eduardo, tenemos novedades sobre la investigación. Roberto está tratando de transferir sus acciones a terceros. Creo que va a intentar huir del país. Enrique, necesito que prepares una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Voy a asumir control total de las operaciones fiscales y romper sociedad con Roberto inmediatamente». «Eso puede costar muy caro, Eduardo. Las multas, los procesos. Prefiero pagar multas que perder mi reputación e integridad. Haz lo que sea necesario». Eduardo colgó el teléfono y encontró 6 pares de ojos observándolo con curiosidad. Marta y los 3 niños habían seguido la conversación, aunque solo Gabriel parecía comprender completamente el contexto financiero. «¿Estás enfrentando problemas en la empresa, señor Eduardo?», preguntó Marta con genuina preocupación. «Problemas serios. Descubrí que mi socio estaba usando la empresa para actividades ilegales sin mi conocimiento. ¿Y ahora? Ahora tendré que reconstruir todo, desde cero. Va a ser difícil, pero es la única forma de mantener mi honestidad intacta». Gabriel se acercó nuevamente, cargando papel y lápiz. «¿Puedo ayudar a hacer cuentas? Mamá siempre dice que los problemas grandes se vuelven más pequeños cuando organizamos bien en el papel». Eduardo miró al niño. 7 años, uniforme escolar sencillo, ofreciendo ayuda con una crisis empresarial de millones de euros, y sintió algo fundamental reorganizarse en su pecho.
No era pena ni condescendencia, era respeto genuino por una inteligencia pura que el sistema educativo español jamás sería capaz de desarrollar adecuadamente. Gabriel, ¿te gustaría aprender más sobre números y empresas? ¡Mucho! ¿Y tú, Miguel, te gustaría tener acceso a más libros? Sí, señor. Rafael, ¿te gustaría aprender técnicas de dibujo con profesionales? El niño casi saltó de alegría. Sería el mejor regalo del mundo. Eduardo se volvió hacia Marta, que observaba la escena con expresión indescifrable. Marta, tengo una propuesta para ti, pero primero necesito que me respondas honestamente. ¿Confiarías en mí para ayudar en el desarrollo educativo de tus hijos? Marta estudió su rostro cuidadosamente antes de responder. Usted está siendo sincero conmigo por primera vez en 5 años. Puedo ver en sus ojos que esta conversación no es sobre caridad o pena. Es sobre reconocer valor donde existe. Sí, confiaría. Entonces hablemos sobre cómo podemos trabajar juntos para garantizar que Gabriel, Miguel y Rafael tengan las oportunidades educativas que merecen. Y tal vez, en el proceso, todos aprendamos algo sobre lo que realmente constituye riqueza verdadera. Por primera vez en 20 años, Eduardo Martínez estaba proponiendo una asociación que no tenía el lucro como objetivo principal. Estaba proponiendo invertir en potencial humano por el simple hecho de que era lo correcto. Y por primera vez en su vida adulta se sentía genuinamente rico. La propuesta de Eduardo era a la vez simple y revolucionaria: transformar parte de su mansión en un centro de aprendizaje personalizado para los trillizos, manteniendo a Marta como administradora del proyecto, además de sus funciones domésticas habituales. A cambio, ella lo ayudaría a reorganizar las finanzas personales y empresariales con la precisión matemática que había demostrado tener, mientras los niños recibirían educación complementaria con profesores particulares especializados. No es caridad, explicó Eduardo durante el desayuno en la cocina del piso, un ritual que se había vuelto diario en las últimas 2 semanas. Es inversión mutua. Necesito a alguien en quien confío para ayudarme a reconstruir mi empresa tras la traición de Roberto. Ustedes necesitan oportunidades educativas que el sistema público no puede ofrecer. Vamos a ayudarnos mutuamente. Marta sirvió bollos de azúcar caseros que había preparado a las 5 de la mañana antes de despertar a los niños. Su rutina se había intensificado desde que Eduardo comenzó a visitarlos diariamente. Se despertaba a las 4:30 para cocinar. Estudiaba informes financieros básicos que él traía, organizaba actividades educativas para los hijos y aún mantenía la casa impecable. ¿Y si no funciona?, preguntó, mostrando por primera vez vulnerabilidad en sus conversaciones. ¿Y si no consigo ayudar con las finanzas de la empresa? ¿Y si los niños no se adaptan al ambiente de la mansión? Entonces volvemos a lo que éramos antes y probamos otras alternativas, respondió Eduardo con sinceridad. Pero mira a Gabriel. El niño estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de calculadoras antiguas que Eduardo había traído de su empresa, resolviendo problemas de porcentaje que normalmente se enseñaban solo en la educación secundaria. En 2 semanas de instrucción informal, Gabriel había absorbido conceptos matemáticos a una velocidad que impresionaba incluso a Eduardo, que poseía un MBA en administración. Mira a Miguel. El segundo trillizo estaba en el pequeño balcón del piso, leyendo Don Quijote, en una edición adaptada para jóvenes, pero haciendo anotaciones sobre simbolismo y crítica social que revelaban comprensión literaria sofisticada para su edad. Y mira a Rafael. El tercer niño había transformado una pared de su habitación en una galería improvisada,
exhibiendo dibujos que evolucionaban visiblemente en técnica y complejidad cada día. Sus últimas obras incluían retratos de la familia hechos de memoria, con precisión de detalles que rozaban lo fotográfico. Tienen talentos excepcionales, Marta. Desperdiciar eso sería un crimen contra su futuro y contra la sociedad en su conjunto. Esa tarde, Eduardo implementó la primera fase de su plan. Contrató a Clara Mendoza, profesora jubilada con doctorado en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, para evaluar el nivel educativo de los trillizos y desarrollar un currículo personalizado. La mujer de 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño severo y ojos azules penetrantes, llegó a la mansión cargando maletas repletas de pruebas y materiales didácticos. «Señor Martínez», dijo después de 2 horas de evaluación individual con cada niño, «estos niños están al menos 3 años adelantados en relación a la media nacional para su franja de edad. Gabriel posee aptitud matemática que rivaliza con estudiantes de educación secundaria. Miguel demuestra comprensión de lectura e interpretación textual comparable a universitarios de primer año. Y Rafael...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Rafael posee talento artístico genuino. No es solo habilidad técnica, es visión estética natural». Eduardo asintió, satisfecho, pero no sorprendido. «¿Cuál es su recomendación?» «Educación personalizada, definitivamente. El sistema tradicional de enseñanza sería inadecuado para ellos. Necesitan estímulos específicos, profesores especializados, un ambiente que permita desarrollo acelerado sin presión psicológica excesiva». ¿Costos? Para hacer esto correctamente, aproximadamente 15.000 euros mensuales por niño. Profesores especialistas, materiales didácticos importados, laboratorios equipados para experiencias científicas, talleres de arte profesional. «Aprobado». Clara levantó las cejas. «Señor Martínez, eso representa 45.000 euros mensuales solo en educación». «Profesora Clara, en los últimos 2 años he gastado más de 100.000 euros anuales manteniendo 3 coches que raramente conduzco. Invertir en educación de calidad para niños excepcionalmente talentosos me parece una prioridad más inteligente». Mientras tanto, la crisis en su empresa continuaba profundizándose. Roberto Almada realmente había intentado transferir sus acciones a empresas offshore en las Islas Caimán, pero la agencia tributaria bloqueó las transacciones a tiempo. Las pérdidas causadas por las operaciones ilegales alcanzaban los 30 millones de euros y Eduardo enfrentaba la posibilidad de tener que vender activos personales para saldar las deudas fiscales. «Señor Eduardo», dijo Gabriel durante una de sus visitas nocturnas al piso, «¿puedo ver las hojas de cálculo de la empresa otra vez?» Eduardo había traído versiones simplificadas de los informes financieros, tanto para mantener a Gabriel interesado en matemáticas como para tener una segunda opinión sobre las discrepancias descubiertas. El niño estudiaba los números con una concentración que muchos adultos no podían mantener. «Hay algo extraño aquí». Gabriel señaló una serie de transferencias bancarias. «Este dinero sale de la empresa, va a otro lugar y luego vuelve como si fuera una nueva inversión. Pero no es una nueva inversión, es el mismo dinero dando vueltas». Marta se acercó para examinar los números. En 3 semanas de estudio autodidacta, había absorbido conceptos contables básicos con una facilidad impresionante. «Gabriel tiene razón», dijo. «Esto es lavado de dinero. Alguien estaba haciendo que el dinero sucio pareciera una inversión limpia». Eduardo estudió las hojas de cálculo con atención renovada. Gabriel y Marta habían identificado el patrón de las operaciones ilegales con una claridad que sus propios contadores tardaron semanas en percibir. ¿Cómo lograron ver esto tan rápidamente?
Porque no entendemos de leyes complicadas, explicó Marta. Solo entendemos de honestidad. Si el dinero está haciendo caminos extraños, es porque alguien está tratando de esconder algo. Gabriel asintió vigorosamente. Es igual cuando jugamos a las escondidas. Quien se esconde siempre hace ruido tratando de quedarse quieto. La simplicidad de la analogía reveló a Eduardo algo fundamental sobre el liderazgo empresarial. Se había vuelto tan involucrado en la complejidad técnica de los negocios que había perdido la capacidad de aplicar el sentido común básico en el análisis de situaciones sospechosas. Esa noche, después de regresar a la mansión, Eduardo tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Llamó a Enrique Tavares. Enrique, quiero que prepares una propuesta completa de reestructuración de la empresa. Vamos a romper sociedad con Roberto, asumir integralmente las responsabilidades fiscales e implementar nuevos sistemas de control financiero. Eduardo, esto puede costar tu fortuna personal. Enrique, en los últimos 3 años he gastado 500.000 euros decorando esta casa con obras de arte que raramente miro. Gasté más de 200.000 en un coche que pasa 90% del tiempo en el garaje. Si pierdo parte de la fortuna haciendo lo correcto, aún saldré ganando en términos de integridad personal. ¿Estás bien? Pareces diferente. Eduardo miró alrededor de su sala de estar, donde todo era perfecto, caro y frío. Luego pensó en el piso sencillo de Marta, donde todo era modesto, funcional y lleno de vida. Estoy mejor de lo que he estado en años, Enrique. Estoy aprendiendo la diferencia entre tener mucho dinero y ser verdaderamente rico. Y por primera vez en su vida adulta, Eduardo Martínez estaba tomando decisiones basadas en valores morales en lugar de ventajas financieras. El proceso sería doloroso, caro y complicado, pero sería honesto, y la honestidad, descubría ahora, era un lujo que el dinero no podía comprar, solo revelar. Marzo llegó con una intensidad que tomó a Eduardo desprevenido en todos los frentes. La reestructuración de su empresa exigía presencia integral en la oficina, pero los primeros días de clase de los trillizos en su mansión crearon una energía completamente nueva en el ambiente que él llamaba hogar. Por la mañana se despertaba con los sonidos de voces infantiles discutiendo ejercicios de matemáticas en la biblioteca. Durante el almuerzo regresaba para encontrar a Miguel recitando poesías de Antonio Machado en el jardín de invierno. Por la noche, Rafael le mostraba dibujos cada vez más sofisticados, ahora producidos en papel especial con lápices profesionales. La transformación del ala este de la mansión en un centro educativo había costado 40.000 euros en equipos y reformas. Eduardo había instalado un laboratorio básico de ciencias, una biblioteca juvenil con más de 500 volúmenes seleccionados por Clara Mendoza, un taller de arte completo con caballetes, pinturas y materiales para escultura. Lo que no había podido prever era cómo la presencia constante de los niños alteraría fundamentalmente la atmósfera de toda la propiedad. «Señor Eduardo», dijo Gabriel durante la cena de un jueves, «¿por qué su casa es tan grande si usted vive solo?» La pregunta, hecha con absoluta inocencia infantil, golpeó a Eduardo como una revelación incómoda. En los últimos 15 años había expandido la mansión 2 veces, añadiendo habitaciones que nunca recibían huéspedes, salas de estar que rara vez utilizaba, áreas de ocio que permanecían vacías la mayoría de los días. «Siempre pensé que necesitaba mucho espacio», respondió honestamente. «Pero el espacio vacío no es libertad», comentó Miguel, sorprendiendo a Eduardo con la madurez de la observación. «Es soledad con dirección elegante». Marta reprendió suavemente a su hijo por la franqueza excesiva, pero Eduardo levantó la mano, indicando que la observación era bienvenida. «Miguel tiene razón»,
dijo simplemente. Confundí aislamiento con independencia. Mientras tanto, en la oficina, la situación con Roberto Almada había escalado a territorio peligroso. Las investigaciones revelaron que las operaciones ilegales involucraban no solo lavado de dinero, sino también evasión fiscal para organizaciones criminales. Roberto había desaparecido, dejando atrás una red de responsabilidades financieras y legales que amenazaban con destruir todo lo que Eduardo había construido en 2 décadas. Eduardo, necesitamos hablar urgentemente, dijo el inspector Fernando Silva durante una visita no anunciada a la oficina. El hombre de 50 años, con bigote canoso y postura militar, llevaba una carpeta repleta de documentos oficiales. Roberto Almada está siendo buscado por asociación con una facción criminal que opera lavado de dinero a escala internacional. ¿Y eso me afecta cómo? Ustedes son socios. Técnicamente, puede ser considerado corresponsable por las operaciones, incluso sin conocimiento previo. Eduardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Inspector, puedo probar que no tenía conocimiento de las actividades ilegales. Puedes probar, sí, pero el proceso puede llevar años, y mientras tanto tu empresa queda congelada, tus bienes personales pueden ser bloqueados preventivamente. ¿Por cuánto tiempo? 2, 3 años, quizás más. Eduardo regresó a casa esa tarde cargando el peso de una realidad que jamás imaginó enfrentar. La posibilidad de perder no solo la empresa, sino todos los recursos financieros necesarios para mantener el proyecto educativo de los trillizos. Peor aún, la posibilidad de que Marta y los niños fueran expuestos a la publicidad negativa de un proceso criminal. Los encontró en la biblioteca, donde Clara Mendoza conducía una clase de literatura comparada. Los 3 niños debatían las diferencias entre El Principito de Saint-Exupéry y Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, demostrando una comprensión alegórica que impresionaba incluso a la profesora experimentada. Los 2 libros hablan sobre adultos que han perdido la capacidad de ver lo que es realmente importante, explicaba Gabriel a sus hermanos. Pero El Principito está triste porque recuerda cuando entendía, y Alicia está confundida porque nunca supo que había otras formas de ver el mundo. Eduardo se detuvo en la entrada de la biblioteca, escuchando la discusión sin ser notado. El análisis de Gabriel era más profundo que muchas interpretaciones académicas que había leído durante su propia educación universitaria. ¿Y cuál es la diferencia entre tristeza y confusión?, preguntó Clara, conduciendo la discusión con habilidad pedagógica. La tristeza significa que ya has sido feliz y puedes serlo de nuevo, respondió Miguel pensativamente. La confusión significa que no sabes si existe la felicidad de verdad. ¿Y qué creen que les pasa a los adultos que se confunden sobre la felicidad? Rafael añadió su perspectiva artística. Construyen casas enormes pero vacías, compran cosas bonitas pero que no les hacen sonreír de verdad. La observación de Rafael fue tan precisa sobre su propia vida que Eduardo tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Un niño de 7 años había diagnosticado con precisión quirúrgica el vacío existencial que él había tardado décadas en reconocer. Esa noche, después de que Clara Mendoza se marchara y los niños se retiraran a la habitación preparada especialmente para ellos en la mansión, Eduardo habló honestamente con Marta sobre la crisis legal que enfrentaba. Puedo perderlo todo, Marta. La empresa, la casa, los recursos para seguir educando a Gabriel, Miguel y Rafael. Marta sirvió té de manzanilla en tazas de porcelana sencilla que había traído de casa, creando un ambiente de intimidad que contrastaba con la grandeza formal de la sala de estar. ¿Y después?, preguntó con calma. ¿Cómo que después? Después de perder todo lo material, ¿qué queda?
Eduardo reflexionó sobre la pregunta. Honestamente, no sé. Nunca he pensado en eso. Queda quien realmente eres, sin los disfraces que el dinero permite usar. Marta habló con suavidad pero firmeza. Queda si eres alguien a quien las personas respetan y aman por tu carácter, o si solo te toleran por tu cuenta bancaria. ¿Y si descubro que soy solo la cuenta bancaria? Entonces tendrás la oportunidad de convertirte en una persona real por primera vez en la vida. Eduardo miró a Marta, una mujer que había perdido a su marido, enfrentado la pobreza, criado a 3 hijos sola, y aún encontraba fuerzas para ofrecer sabiduría y apoyo emocional a un hombre privilegiado que descubría tardíamente sus propios límites. Marta, ¿por qué te importa lo que me pase? Porque en los últimos 3 meses te he visto transformarte de jefe distante en un ser humano genuino, porque mis hijos hablan de ti con cariño real, no solo con respeto forzado, y porque creo que las personas buenas merecen segundas oportunidades, independientemente de cuántos ceros tengan en su cuenta bancaria. Eduardo sintió algo fundamental reorganizarse en su pecho. Por primera vez en la vida, alguien lo valoraba no por lo que poseía, sino por quien estaba convirtiéndose. ¿Y si realmente pierdo todo? Entonces construiremos algo nuevo juntos. Tú, yo y 3 niños excepcionales que acaban de descubrir que tienen potencial ilimitado. Puede que no sea lo que planeamos, pero será real. Esa madrugada, Eduardo permaneció despierto mirando por la ventana de su habitación hacia el jardín iluminado, donde se había instalado una pequeña mesa de estudios bajo un árbol centenario. Mañana, independientemente de las consecuencias legales y financieras, Gabriel seguiría resolviendo problemas de matemáticas, Miguel exploraría nuevos universos literarios y Rafael crearía arte que tocaba corazones. Y quizás, por primera vez en 42 años, Eduardo Martínez descubriría lo que significaba ser verdaderamente necesario en la vida de otras personas. La tormenta apenas comenzaba, pero no la enfrentaría solo. Abril trajo consecuencias que Eduardo jamás imaginó posibles. En la segunda semana del mes, oficiales de la Policía Nacional aparecieron en su mansión con una orden de búsqueda y captura, buscando documentos relacionados con las operaciones de Roberto Almada. La escena fue surrealista. Hombres de traje oscuro registrando su biblioteca, mientras Gabriel, Miguel y Rafael observaban desde la ventana del segundo piso con Clara Mendoza, quien intentaba transformar el episodio traumático en una lección de educación cívica sobre el funcionamiento del sistema judicial español. ¿Por qué los hombres están llevando los papeles de su señor Eduardo?, preguntó Rafael a la profesora con sus grandes ojos llenos de preocupación. Porque cuando alguien hace algo malo en los negocios, la justicia necesita investigar para descubrir la verdad, explicó Clara cuidadosamente. Es como cuando ustedes pelean y yo necesito escuchar todos los lados de la historia antes de decidir quién tiene razón. Miguel, siempre el más observador de los 3, frunció el ceño. Pero su señor Eduardo no hizo nada malo. Yo escuché a mamá hablando con él sobre los números malos que el otro hombre hacía a escondidas. Exactamente, Miguel. Por eso la investigación va a probar que su señor Eduardo es inocente. Pero la justicia necesita estar absolutamente segura antes de tomar cualquier decisión. Eduardo observó la escena desde el vestíbulo principal, acompañado por Marta y 2 abogados que había contratado la víspera. Ver a los trillizos presenciando esa situación le hizo sentir una profunda vergüenza, no por la investigación en sí, sino por haber expuesto a niños inocentes a las consecuencias de un mundo. Un adulto corrupto y complicado. «Doctor Martínez», dijo el inspector Silva, acercándose con una carpeta de documentos.
Vamos a necesitar que nos acompañe para prestar declaración oficial. Son solo formalidades, pero necesarias para el avance del proceso. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente todo el día, quizás 2 días, dependiendo de la complejidad de las cuestiones. Eduardo miró a Marta, quien asintió discretamente. Habían hablado sobre esta posibilidad la noche anterior. «Gabriel», Eduardo llamó al niño mayor de los trillizos, que bajó corriendo las escaleras. «Sí, señor Eduardo. Necesito ausentarme por algunos días para resolver esta situación. ¿Puedes ayudar a tu madre a cuidar de Miguel y Rafael mientras esté fuera?» Gabriel asumió una postura seria que contrastaba drásticamente con sus 8 años recién cumplidos. «Puedes confiar en mí, señor Eduardo. Yo cuidaré de todos». La responsabilidad que el niño asumió instantáneamente tocó a Eduardo de forma inesperada. Gabriel no solo prometía cuidar de sus hermanos, estaba prometiendo mantener la familia unida durante una crisis que no lograba comprender completamente. Los 2 días en el Departamento de Policía Federal fueron una experiencia reveladora para Eduardo. Interrogado durante 6 horas diarias, tuvo que reconstruir minuciosamente cada decisión empresarial de los últimos 5 años, explicar cada transacción financiera, justificar cada contrato firmado. El proceso fue extenuante, pero también catártico. Por primera vez en décadas, Eduardo fue forzado a examinar su propia conducta empresarial con brutal honestidad. «Doctor Martínez», dijo la inspectora Fernanda Costa durante el segundo día de declaración, «nuestra investigación confirma que usted no tenía conocimiento de las operaciones ilegales conducidas por el señor Almada. Sin embargo, hubo negligencia en sus sistemas de control interno que permitieron estas actividades. Entiendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Multa sustancial, reestructuración obligatoria de los controles internos de la empresa, supervisión federal durante 2 años, pero no hay evidencias de participación criminal de su parte». Eduardo sintió un alivio inmenso, pero matizado por la realización de que su reputación empresarial llevaría años para recuperarse completamente. Cuando regresó a la mansión en la tarde del viernes, encontró una escena que lo conmovió profundamente. Los trillizos habían transformado el comedor en un centro de operaciones familiar. Gabriel había organizado todas las cuentas de la casa en pilas meticulosas, ayudando a Marta a calcular los gastos mensuales. Miguel había preparado un informe detallado sobre las actividades educativas de los últimos 2 días, incluyendo resúmenes de los libros que había leído y análisis de los ejercicios completados. Rafael había creado una serie de dibujos retratando momentos felices de la familia, incluyendo a Eduardo en el centro de cada composición. «¡Señor Eduardo!», los 3 niños gritaron simultáneamente, corriendo a abrazarlo con una alegría genuina que él jamás había experimentado. «¿Cómo fueron los últimos días?», preguntó, acomodándose en la mesa donde antes solo comía. «Nosotros cuidamos de todo», Gabriel relató orgullosamente. «Ayudé a mamá con las cuentas, Miguel leyó 3 libros enteros para nosotros y Rafael dibujó nuestra familia». «¿Puedo ver el dibujo?». Rafael corrió a buscar una hoja grande de papel cartón donde había retratado a los 5 miembros de la familia, incluyendo a Clara como abuela profesora, en un jardín florido, todos sonriendo y abrazándose. En el centro de la composición, Eduardo aparecía no como figura autoritaria distante, sino como parte integral de un círculo afectuoso. «Yo dibujo lo que siento», explicó Rafael simplemente, «y siento que somos una familia de verdad ahora». Marta se acercó, cargando documentos organizados en carpetas de colores. «Eduardo, mientras estabas fuera, organicé completamente tus finanzas personales.
Tienes patrimonio suficiente para mantener la educación de los niños, incluso si pierdes la empresa entera. ¿Cómo así? Posees 3 inmuebles además de esta casa, inversiones en fondos que totalizan 4 millones de euros y una colección de arte valorada en 2 millones. Incluso pagando todas las multas y indemnizaciones relacionadas con el proceso, aún tendrás recursos sustanciales. Eduardo estudió las hojas de cálculo que Marta había preparado. La organización era impecable, superior a los informes que recibía de contadores profesionales. Marta, ¿esto es trabajo de nivel universitario? Es trabajo de alguien que se preocupa de verdad por el resultado, respondió simplemente. Ese fin de semana, Eduardo tomó una decisión que sorprendió hasta a sí mismo. Reunió a la familia, porque así es como ahora pensaba sobre Marta y los trillizos, en la biblioteca para una conversación importante. Estos últimos meses me han enseñado algo fundamental sobre la riqueza, comenzó, observando 5 rostros atentos. Descubrí que pasé 40 años acumulando cosas que no me hacían feliz e ignorando experiencias que podrían haber transformado mi vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel con curiosidad infantil. Significa que quiero hacer cambios importantes. Primero, quiero oficializar nuestra asociación. Marta, me gustaría que te convirtieras en administradora oficial de todas mis finanzas personales, con salario acorde a esta responsabilidad. Marta lo miró con incredulidad. Eduardo, no tengo diploma universitario. Tienes algo más valioso, integridad absoluta y competencia natural. ¿Clara? La profesora asintió. Sí, Eduardo. Me gustaría que desarrollaras un programa educativo de 5 años para Gabriel, Miguel y Rafael con presupuesto ilimitado. Quiero que tengan acceso a las mejores oportunidades educativas posibles. Sería un honor. Eduardo respiró hondo antes de hacer la propuesta final. Y me gustaría que todos ustedes se mudaran permanentemente aquí. Esta casa es demasiado grande para una persona, pero del tamaño perfecto para una familia. El silencio que siguió fue roto por Rafael, que corrió a abrazarlo con una fuerza sorprendente para un niño de 8 años. ¿Eso significa que somos una familia oficial ahora?, preguntó, con los ojos brillando de alegría. Eduardo miró alrededor de la biblioteca. El mismo ambiente donde solía refugiarse de la soledad, ahora repleto de vida, amor y posibilidades infinitas. Sí, Rafael, somos una familia oficial ahora. Y por primera vez en su vida, Eduardo Martínez comprendió completamente el significado de la palabra hogar. El verano de 2024 trajo cambios que transformaron no solo la dinámica de la mansión, sino la propia identidad de Eduardo como ser humano. El cambio oficial de Marta y los trillizos a la residencia ocurrió en mayo, durante las vacaciones escolares, creando una logística compleja que involucró no solo la transferencia de pertenencias, más adaptación emocional de 5 personas que estaban redefiniendo completamente sus relaciones familiares. El ala oeste de la mansión fue reformada para acomodar la nueva configuración familiar. Marta se instaló en la suite principal del segundo piso, un espacio de 60 metros cuadrados que incluía una oficina propia donde administraba las finanzas de Eduardo con precisión obsesiva. Los trillizos compartieron una suite triple especialmente diseñada, con 3 habitaciones conectadas por un área común de estudios. Clara Mendoza ganó una oficina en el primer piso que funcionaba como centro pedagógico, repleto de materiales didácticos, computadoras y una biblioteca creciente de recursos educativos especializados. Señor Eduardo, Gabriel dijo durante el desayuno de un martes de junio, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Eduardo, que había desarrollado el hábito de tomar café con la familia antes de ir a la oficina, asintió mientras aplicaba mermelada
de fresa en el pan que Marta preparaba diariamente. «¿Siempre has querido tener hijos?». La pregunta tomó a Eduardo completamente desprevenido. En sus 43 años de vida, jamás había reflexionado seriamente sobre la paternidad. Su matrimonio con Elena había sido basado en conveniencia social y ambición profesional. Los hijos eran una abstracción futura que nunca se materializó. Honestamente, Gabriel, nunca pensé mucho sobre eso. Siempre estuve tan concentrado en trabajar y ganar dinero que no sobraba tiempo para pensar en familia. ¿Y ahora? Eduardo miró alrededor de la mesa del desayuno, donde Miguel leía fragmentos de 100 años de soledad en voz alta para Rafael, que dibujaba mientras escuchaba. Marta organizaba la agenda educativa del día con Clara, discutiendo planes para una excursión al Museo de Arte de Madrid. La escena irradiaba una armonía doméstica que él jamás había experimentado. «Ahora descubrí que tener familia no es sobre querer hijos», respondió pensativamente. «Es sobre encontrar personas que te hacen querer ser una versión mejor de ti mismo todos los días». Miguel levantó la vista del libro. «Eso es exactamente lo que Gabriel García Márquez escribe sobre el amor. Él dice que el amor verdadero no es una pasión que pasa, sino una decisión diaria de cuidar a alguien». La madurez de la observación de Miguel seguía sorprendiendo a Eduardo. A los 8 años, el niño demostraba una comprensión emocional que muchos adultos tardan décadas en desarrollar. Ese mismo día, en la oficina, Eduardo enfrentó el último capítulo de la crisis empresarial. La agencia tributaria había concluido la investigación, confirmando su inocencia en las operaciones de Roberto Almada, pero imponiendo una multa de 15 millones de euros y exigiendo una reestructuración completa de los sistemas de control interno. «Eduardo», dijo Enrique Tavares durante una reunión de emergencia, «tenemos 2 opciones. Podemos vender la empresa a un competidor y saldar todas las deudas con una ganancia razonable, o podemos reestructurar internamente y continuar operando bajo supervisión federal». ¿Cuál sería el valor de la venta? 80 millones de euros, netos después de saldar todas las obligaciones fiscales. Eduardo permaneció en silencio por varios minutos, procesando las implicaciones. Vender la empresa significaría libertad financiera total, pero también el fin de 20 años construyendo algo propio. Mantener la empresa significaría años de trabajo intenso bajo supervisión constante, pero preservaría su legado profesional. «Enrique, voy a pensar. Necesito hablar con mi familia antes de decidir». «¿Tu familia?». Enrique levantó las cejas, sorprendido. «Nunca mencionaste tener familia». «Es una historia complicada. Pero sí, ahora tengo familia, y las decisiones importantes deben tomarse colectivamente». Esa noche, Eduardo reunió a todos en la biblioteca para discutir el futuro. Explicó las 2 opciones con total honestidad, incluyendo las implicaciones financieras y personales de cada elección. «Si vendo la empresa», dijo Marta después de estudiar los números cuidadosamente, «tendrás seguridad financiera total para el resto de tu vida. Pero perderás algo que construiste con tu propio trabajo». «¿Y si mantengo la empresa?», Gabriel preguntó, su mente matemática ya calculando posibilidades. «Será mucho trabajo, mucha presión, mucha supervisión gubernamental, pero mantendré el control de lo que creé». Rafael, que había permanecido en silencio durante la discusión, finalmente habló. «Señor Eduardo, ¿qué te haría sentir orgulloso cuando mires en el espejo?». La pregunta, hecha con simplicidad infantil, tocó el núcleo de la cuestión que Eduardo había estado evitando enfrentar. «¿Sabes, Rafael? Creo que me sentiría más orgulloso intentando arreglar lo que se rompió que simplemente vendiendo el problema a otra persona».
Entonces la respuesta está clara, dijo Marta suavemente. Te quedas con la empresa y nosotros te ayudamos a reconstruirla correctamente. Nosotros. Gabriel puede ayudar con análisis financiero. Yo puedo gestionar los controles internos. Miguel puede organizar toda la documentación. Y Rafael puede crear materiales visuales para presentaciones. Clara puede coordinar un programa de educación corporativa para los empleados. Eduardo miró cada rostro alrededor de la mesa de la biblioteca. Una mujer sin título universitario ofreciendo experiencia en controles internos. Un niño de 8 años proponiendo análisis financiero. Otro niño sugiriendo organización documental. Un tercero ofreciendo diseño gráfico. Una profesora jubilada proponiendo educación corporativa. Era el equipo más improbable que jamás había considerado para una empresa multimillonaria. También era el equipo en el que más confiaba. ¿Están seguros de que quieren involucrarse en esto? Va a ser mucho trabajo, mucha presión, mucha responsabilidad. Señor Eduardo, respondió Gabriel con una madurez más allá de sus años. La familia es sobre compartir tanto los problemas como las alegrías. Tú cuidaste de nuestra educación cuando no tenías ninguna obligación. Ahora es nuestro turno de cuidar de tus sueños. Eduardo sintió lágrimas formarse en sus ojos, algo que no sucedía desde la infancia. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de profunda gratitud por haber descubierto, a los 43 años, lo que significaba pertenecer verdaderamente a una familia. Entonces, está decidido, dijo con voz entrecortada. Vamos a reconstruir la empresa juntos. Y lo haremos bien esta vez, añadió Marta con determinación. Con total honestidad, contribuyó Miguel. Y belleza en todo lo que creemos, finalizó Rafael. Clara Mendoza observó la escena con una sonrisa discreta. En 50 años de carrera educativa, jamás había presenciado una lección más poderosa sobre valores familiares, trabajo en equipo e integridad moral. Eduardo Martínez había encontrado su verdadera riqueza, no en la cuenta bancaria, sino en la mesa de la biblioteca donde 5 personas diferentes se comprometían mutuamente a construir algo mayor que la suma de sus partes individuales. La reconstrucción sería difícil, pero sería honesta, y sería hecha en familia. Diciembre llegó con la intensidad emocional que solo finales de ciclo pueden proporcionar. Eduardo observaba por la ventana de su oficina, renovada en la empresa, ahora equipada con sistemas de control transparentes que Marta había implementado con precisión quirúrgica. En los últimos 6 meses, Martínez Importaciones había sido completamente reestructurada, no solo para cumplir exigencias legales, sino para operar según estándares éticos que hicieron de la empresa una referencia en el sector. Gabriel, ahora con 9 años, había desarrollado un sistema de análisis financiero simplificado que identificaba irregularidades con eficiencia superior a software especializados. Su método, basado en lógica pura y sentido común, fue posteriormente adaptado por consultores especializados e implementado como protocolo oficial de la empresa. Miguel creó un archivo digital completo de toda la documentación corporativa, organizando 20 años de contratos, informes y correspondencias con precisión bibliotecaria. Rafael diseñó un nuevo logo para la empresa y creó todo el material gráfico de comunicación, trayendo humanidad visual a una marca que antes se comunicaba solo a través de números y legalidades. Señor Eduardo, dijo Gabriel, durante el almuerzo de un jueves, en la nueva sala de reuniones familiares que Eduardo había creado en la oficina, ¿puedo hacer una sugerencia sobre las nuevas inversiones? Eduardo asintió, depositando completa confianza en la capacidad analítica del niño que se había convertido en su consultor financiero no oficial más confiable.
La empresa está siendo rentable nuevamente, pero aún nos enfocamos solo en importación. ¿Qué tal si creamos una división de educación corporativa? Clara podría liderar ofreciendo capacitación en ética empresarial para otras compañías. La sugerencia reveló una sofisticación estratégica impresionante. Gabriel no estaba solo pensando en diversificación de ingresos, sino en la misión social de la empresa. ¿Y por qué educación corporativa? Porque descubrimos que la mayoría de los problemas de negocios provienen de personas que saben cómo hacer dinero, pero no saben por qué lo están haciendo. Intervino Miguel, levantando la mirada del libro de administración empresarial que estaba leyendo. Si enseñamos ética junto con técnicas, creamos empresarios mejores. Además, añadió Rafael, mientras esbozaba ideas para materiales educativos, las empresas que hacen las cosas bien atraen mejores clientes, empleados más dedicados y socios más confiables. Es bueno para todos. Eduardo observó a los tres niños, ahora con casi 9 años, demostrando comprensión de negocios que a ejecutivos senior les llevaba décadas desarrollar. Pero no era solo inteligencia técnica, era sabiduría integrada con sólidos valores morales. Clara, Eduardo se dirigió a la profesora que acompañaba la reunión familiar. ¿Estarías interesada en liderar un programa de educación corporativa? Eduardo sería la realización de un sueño profesional. 50 años enseñando a niños, y ahora la oportunidad de educar a adultos que toman decisiones que afectan a miles de personas. Marta, ¿cuál es tu análisis financiero de la propuesta? Marta consultó hojas de cálculo que había preparado anticipadamente. Ella siempre estaba 3 pasos adelante en los análisis. Inversión inicial de 200.000 euros para estructurar el departamento. Potencial de retorno de 1 millón por año después del 3er año, si conseguimos 5 grandes clientes corporativos. Aprobado, decidió Eduardo inmediatamente. Vamos a crear la división de educación ética empresarial. Con una condición. Gabriel añadió con seriedad más allá de sus años. ¿Cuál? 20% de las ganancias de esa división deben ir a un fondo de becas para niños necesitados con talentos excepcionales. Niños como nosotros éramos antes de conocerte. La propuesta impactó a Eduardo como una revelación profunda. Los trillizos no estaban pensando solo en éxito empresarial, estaban pensando en responsabilidad social sistémica. Gabriel, esta es una de las ideas más inteligentes que he escuchado. No es mi idea, Gabriel respondió modestamente. Es nuestra idea. Los 3 hablamos sobre esto hace semanas. Y llegamos a la conclusión de que nuestra familia tiene la responsabilidad de ayudar a otras familias como la nuestra, explicó Miguel. El talento desperdiciado es un crimen contra la humanidad. Rafael asintió vigorosamente. Y cuando dibujo, siempre imagino a otros niños que pueden tener ideas aún mejores que las mías, pero que nunca tendrán la oportunidad de mostrarlas porque nacieron en el lugar equivocado. Eduardo sintió una emoción profunda apoderarse de su pecho. En menos de un año, 3 niños habían transformado su perspectiva sobre riqueza, éxito y responsabilidad social de manera más radical que décadas de educación formal y experiencia empresarial. Esa tarde, Eduardo tomó una decisión que sorprendió incluso a la familia. Convocó una reunión extraordinaria con todos los empleados de la empresa. 83 personas que habían permanecido leales durante la crisis. «Colegas», comenzó, observando rostros familiares que representaban cientos de familias dependientes de la empresa. Este año nos enseñó lecciones valiosas sobre integridad, trabajo en equipo y responsabilidad social. Por eso anuncio 3 cambios importantes.
Primero, todos los empleados se convertirán en accionistas minoritarios de la empresa. 10% del capital será distribuido entre ustedes, proporcionalmente al tiempo de servicio y dedicación demostrada. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio improvisado. Segundo, creamos la División de Educación Ética Empresarial, que ofrecerá capacitación en valores morales para otras empresas, generando ingresos adicionales y fortaleciendo nuestra misión social. Tercero, 20% de todas las ganancias futuras serán destinadas al Fondo de Becas Gabriel Miguel Rafael, que identificará y educará a niños necesitados con talentos excepcionales en toda España. El silencio que siguió fue roto por aplausos que se transformaron en una ovación prolongada. Enrique Tavares se acercó después de la reunión, llevando una expresión de incredulidad respetuosa. Eduardo, en 30 años de carrera nunca he visto una reestructuración empresarial basada en principios morales en lugar de maximización de beneficios. ¿Y cuál es tu opinión profesional sobre los cambios? Que te has vuelto completamente loco, sonrió Enrique, y que probablemente estás creando el modelo empresarial más sostenible e innovador que he encontrado. Esa noche, la familia se reunió en la biblioteca para el ritual, que se había vuelto sagrado. Cena conjunta seguida de conversaciones sobre sueños, planes y reflexiones sobre el día. Señor Eduardo, Rafael dijo mientras mostraba dibujos de la nueva estructura organizativa de la empresa. ¿Puedo hacer una pregunta importante? Siempre, Rafael. ¿Está usted realmente feliz ahora? Eduardo miró a su alrededor. En la biblioteca, donde 15 meses antes leía solo informes financieros fríos. Ahora, las estanterías albergaban no solo sus libros empresariales, sino cientos de volúmenes infantiles, obras de arte creadas por Rafael, proyectos matemáticos de Gabriel, ensayos literarios de Miguel y fotografías familiares que documentaban la transformación de 5 personas, aisladas en una unidad cohesiva y amorosa. Rafael, estoy más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible. ¿Y por qué? Porque descubrí que la verdadera riqueza no es tener mucho dinero. Es tener personas que te hacen querer usar el dinero para crear cosas bellas y útiles en el mundo. Miguel cerró el libro que estaba leyendo y miró directamente a Eduardo. Entonces, finalmente entendiste la lección del Principito. ¿Qué lección? Que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Eduardo sintió lágrimas de gratitud formarse en sus ojos. A los 44 años, un niño de 9 años había resumido con precisión poética la transformación más importante de su vida. Sí, Miguel, finalmente entendí. Y en la biblioteca silenciosa de una mansión en Los Jardines, Eduardo Martínez comprendió que había encontrado algo infinitamente más valioso que el dinero. Había encontrado propósito, amor incondicional y la profunda alegría de contribuir al desarrollo de otros seres humanos. Su verdadera fortuna no estaba en la cuenta bancaria, sino sentada alrededor de la mesa del comedor, planeando formas de hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños que, como los trillizos, poseían talentos extraordinarios, esperando oportunidades para florecer. Enero de 2025 marcaba exactamente 2 años desde aquella tarde lluviosa cuando Eduardo encontró a 3 niños comiendo en su mesa de roble. Ahora, observando a Gabriel, Miguel y Rafael prepararse para una presentación en el auditorio de la Fundación Getulio Vargas sobre ética empresarial en la perspectiva de la nueva generación, Eduardo apenas podía reconocer a los niños tímidos que había descubierto en su comedor. Gabriel, a los 10 años, había desarrollado un programa de análisis financiero basado en principios éticos que estaba siendo estudiado por universidades españolas e internacionales. Su método identificaba
No solo irregularidades matemáticas, sino también patrones de comportamiento que indicaban falta de integridad empresarial. Miguel se había convertido en un orador nato, capaz de explicar conceptos complejos de filosofía moral a través de analogías literarias que fascinaban a audiencias académicas. Rafael creaba infografías y materiales visuales que transformaban datos áridos en narrativas emocionalmente impactantes sobre responsabilidad social corporativa. «Señor Eduardo», dijo Gabriel mientras ajustaba la corbata que usaría en la presentación. «¿Estás nervioso?» «Un poco», admitió Eduardo honestamente. «No es todos los días que mis hijos dan conferencias para rectores de universidades y presidentes de empresas multinacionales. La palabra hijos se había naturalizado en su vocabulario en los últimos meses. El proceso de adopción oficial se había completado en septiembre de 2024, con Marta manteniendo la custodia legal, pero Eduardo asumiendo oficialmente el papel de padre adoptivo. La ceremonia en el registro civil había sido pequeña pero profundamente emotiva, con Clara Mendoza sirviendo como testigo y los 3 niños insistiendo en que querían mantener el apellido Silva, pero añadir Martínez como apellido compuesto. Gabriel Silva Martínez, Miguel Silva Martínez, Rafael Silva Martínez, había repetido Eduardo durante la ceremonia, sintiendo cada nombre resonar en su corazón como música. La transformación no se limitó solo a los aspectos legales. La mansión en los jardines se había convertido en un verdadero centro de innovación educativa. El Fondo de Becas Gabriel Miguel Rafael ya beneficiaba a 43 niños de toda España, identificados a través de un programa nacional que detectaba talentos excepcionales en comunidades desfavorecidas. Clara Mendoza coordinaba un equipo de 15 educadores que desarrollaban currículos personalizados para cada beneficiario, siempre manteniendo a los niños en sus comunidades de origen, pero ofreciendo apoyo educativo intensivo. «Marta», dijo Eduardo mientras observaba a su esposa, se habían casado civilmente en octubre, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Revisar los últimos detalles de la presentación. ¿Estás segura de que están listos para esto?» Marta, ahora directora financiera oficial de Martínez Holdings, empresa que había crecido para incluir la división original de importaciones, la división de educación corporativa y la fundación educativa. Sonrió con la tranquilidad maternal que había aprendido a valorar por encima de cualquier otra cualidad humana. Eduardo, nacieron listos. Solo necesitaban oportunidades para mostrar quiénes siempre han sido. La presentación en la FGV fue un hito en la vida de toda la familia. Gabriel comenzó explicando cómo principios matemáticos simples podían detectar complejas fraudes corporativas. Miguel hizo conexiones entre la literatura clásica y el liderazgo ético moderno. Rafael presentó visualizaciones que transformaban estadísticas sobre desigualdad social en narrativas visuales conmovedoras sobre el potencial humano desperdiciado. «Señores empresarios y académicos», concluyó Gabriel su parte de la presentación, «nuestra familia descubrió que el éxito sostenible solo ocurre cuando las empresas asumen responsabilidad por el desarrollo de las comunidades donde operan. La literatura nos enseña que toda historia verdaderamente importante es sobre transformación moral», añadió Miguel. «Las empresas que ignoran este principio pueden ganar dinero temporalmente, pero pierden relevancia histórica permanentemente. Y cuando una empresa ayuda a un niño talentoso a desarrollar su potencial», finalizó Rafael, proyectando una imagen de la clase completa de becados del fondo, «no solo está invirtiendo en el futuro de ese niño, está invirtiendo en el futuro de todas las personas que ese niño impactará positivamente durante su vida».
La ovación fue prolongada y sincera. Eduardo observó desde la primera fila, al lado de Marta y Clara, sintiendo un orgullo paternal que trascendía cualquier satisfacción profesional que ya había experimentado. Después de la presentación, el doctor Roberto Setúbal, rector de la FGB, se acercó a la familia. Señor Martínez, en 40 años de carrera académica, nunca he presenciado una demostración tan elocuente de cómo la educación de calidad puede transformar no solo individuos, sino perspectivas sistémicas sobre responsabilidad social. Profesor, el mérito es enteramente de ellos, respondió Eduardo, señalando a los trillizos que conversaban con estudiantes universitarios fascinados por sus perspectivas. En realidad, señor, el mérito es de la familia. La educación excepcional solo ocurre en un ambiente de amor incondicional y altas expectativas. Ustedes crearon eso. En el camino de regreso a casa, en el automóvil que ahora transportaba a 5 personas, en lugar de un hombre solitario, Rafael hizo una pregunta que resonaría en la mente de Eduardo durante los días siguientes. «Papá Eduardo,